Buenos días, soy el doctor David Nicolás Pérez del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Canarias. Y en esta exposición voy a hablar sobre el diagnóstico óptico de la neoplasia precoz del esófago. Voy a centrarme principalmente en el adenocarcinoma y en el carcinoma epidermoideo escamoso. Entrando en materia, voy a empezar con el adenocarcinoma del esófago y a modo de recordatorio presentarles que la principal lesión premaligna o sobre la que asienta el adenocarcinoma del esófago es el esófago de Barrett, que como bien saben se define por la presencia de una mucosa de tipo columnar presente en el esófago, generalmente en el esófago distal, con una extensión endoscópica igual o superior a 1 centímetro de longitud, que es proximal a la unión gastroesofágica. Además, un criterio no es obligado, pero que algunas sociedades sí que lo establecen en su definición, es que debe existir una confirmación histológica de metaplasia intestinal. Este gráfico, ya lo puse en un curso anterior, básicamente ilustra la evolución temporal desde un esófago normal hasta la aparición de un adenocarcinoma, pasando por un esófago de Barrett no displásico y un esófago de Barrett displásico. En estas fases y en el tiempo se puede hacer un cribado en algunas personas susceptibles, como pueden ser varones con una edad superior a 50 años, de raza caucásica, fumadores, que son obesos y que tienen una historia prolongada de enfermedad por reflujo gastroesofágico. A partir de este cribado, cuando se diagnostica un esófago de Barrett, ya se debe hacer una vigilancia en función de la longitud del esófago de Barrett cada 3 o 5 años, con la finalidad de detectar precozmente la existencia de displasia, como paso previo a la detección en el futuro de un carcinoma, de un adenocarcinoma precoz o avanzado. Pero evidentemente lo que se trata es de detectar displasia o de un adenocarcinoma precoz para evitar su diagnóstico en fases avanzadas. También a modo de recordatorio es insistir en que el esófago de Barrett se debe diagnosticar o observar al principio del examen endoscópico, insuflando no excesivamente para poder ver bien el inicio de los pliegues gástricos. Y otro criterio anatómico que nos sirve para identificar el esófago de Barrett, el inicio del esófago de Barrett, es la presencia de los vasos en empalizada. Donde comienzan los vasos en empalizada, que son estos vasos verticales, o longitudinales, mejor dicho, perdón. A partir de ahí es donde empieza el esófago de Barrett. Entrando ya en el diagnóstico endoscópico, mediante técnicas de imagen, ya también en un curso previo insistimos en que para poder ver bien el esófago de Barrett y ver si puede haber ya características displásicas, tenemos que centrarnos en ver si existe alteraciones en el patrón mucoso y en el patrón vascular. Y esto lo vamos a hacer, o lo vamos a lograr mediante el Neuroband Imaging y también mediante endoscopia de magnificación. Entonces, generalmente, atendiendo al patrón mucoso, si este es regular o vemos un patrón tubular o circular, vamos a ver un esófago de Barrett no displásico, mientras que cuando vemos un patrón muscular ausente o irregular, podemos estar ya ante la existencia de una displasia de bajo o alto grado. Y también tenemos que estar presentes cuando vemos un patrón vascular, que es regular o irregular. En el caso que es regular, es el propio del esófago de Barrett no displásico, pero si vemos un patrón vascular irregular de modo focal o difuso que nos sirven, en el que vemos unos vasos que nos sirven un dibujo normal o una arquitectura normal, podemos estar ante un patrón vascular irregular que sugiere la existencia de un esófago de Barrett displásico. Aquí podemos ver en las flechas negras un patrón muscular, un mucoso regular y un patrón vascular regular en la flecha discontinua, que corresponde a un esófago de Barrett no displásico.
Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver un patrón mucoso, circular regular en la flecha negra y un patrón mucoso velloso regular en la flecha roja. Es difícil, no se ven las imágenes con buena magnificación y se ven un poco oscuras, pero bueno, sirven un poco de orientación para identificar este tipo de patrones mucosos y vasculares. Por ejemplo, en la flecha discontinua, aquí podemos ver un patrón vascular regular. En cambio, aquí podemos ver en la flecha negra un patrón vascular, un patrón mucoso irregular, donde se observan ya las criptas engrosadas y con un dibujo irregular, así como un engrosamiento de los vasos, que no siguen un dibujo lineal siguiendo las criptas, sino ya un dibujo más tortuoso. Correspondería a un patrón vascular irregular y con sospecha de que pueda existir un esófago de Barrett displásico. Aquí también podemos ver un patrón mucoso irregular y un patrón vascular irregular en esta zona que está enmarcada en este óvalo, donde puede ver pues, un patrón mucoso irregular y un patrón vascular irregular. Aquí con más detalle se puede ver un patrón vascular irregular en las flechas rojas, donde se ven unos vasos engrosados que no tienen nada que ver con estos vasos más finos y regulares, que son regulares, perdón. Y aquí también podemos ver un patrón vascular regular. Aquí lo tenemos regular y aquí ya más irregular, donde las criptas tienen un dibujo más tortuoso. Esta tabla es para mostrar la sensibilidad, especificidad y exactitud diagnóstica de usar magnificación y NBI para displasia de alto grado, adenocarcinoma o displasia de bajo grado. Y generalmente pueden ver que hay sensibilidades, especificidades y exactitudes diagnósticas superiores al 90%. También insistir, esto también lo vimos en un curso anterior, en la importancia del tiempo para ver bien un esófago de Barrett y poder detectar displasia de bajo o de alto grado o adenocarcinoma precoz. Se ven más lesiones cuando dedicamos más de 1 minuto por centímetro de longitud a examinar en el examen endoscópico. En el estudio endoscópico del esófago de Barrett, fundamentalmente es muy importante el tiempo, dedicar tiempo. También otra herramienta diagnóstica que conocen muy bien ustedes, además del NBI y magnificación, es la tinción con ácido acético, que como saben lo que produce es un blanqueamiento de la superficie del epitelio columnar en el esófago de Barrett, porque provoca una desnaturalización reversible de las proteínas de la mucosa del esófago. Entonces, cuando vemos una zona en la que no hay tinción o este blanqueamiento rápidamente se pierde, esto es sospechoso de que exista una displasia, un adenocarcinoma precoz de esófago. Aquí podemos ver, por ejemplo, en las imágenes A y B, un patrón de tinción con acético normal, regular, donde no hay lesiones, pero aquí en las imágenes C y D, sobre todo yo creo que se mejor en la D, se ve una pérdida del dibujo de las criptas y sobre todo que no hay un blanqueamiento completo, más bien hay una zona de eritema. Estas son zonas que corresponden a displasia de alto grado. Y bueno, esta diapositiva es para mostrar una tabla que muestra la clasificación PREDICT o clasificación de Portsmouth, que se basa principalmente en el blanqueamiento inducido por el ácido acético y en el patrón de superficie, como hemos comentado un poquito. Cuando tenemos un esófago de Barrett no displásico, no hay pérdida focal de ese blanqueamiento inducido por el ácido acético y vemos también unas criptas, un patrón de criptas normal. En cambio, cuando tenemos un esófago de Barrett neoplásico,
entendiendo que es displásico o ya con adenocarcinoma, pues podemos ver la pérdida focal de ese blanqueamiento o la pérdida de ese patrón regular de las criptas, que incluso puede llegar a perderse. Bien, ya para ir terminando con el adenocarcinoma, mostrar básicamente este esquema, que ya también lo pusimos en otro curso anterior. Mirar con tiempo el esófago de Barrett, si es posible. Podemos poner un capuchón en el extremo distal del endoscopio para ver bien el esófago y mirar bien el esófago de Barrett con luz blanca, con una cromendoscopia y de magnificación y con NBI. Posteriormente, ácido acético y dedicar tiempo. Son, como ven, varios pasos, varias comprobaciones. Primera comprobación con la luz blanca, segunda comprobación con la NBI, tercera comprobación con el ácido acético. Y digamos que debería ser una endoscopia dedicada exclusivamente a ver el esófago de Barrett. Si vemos lesiones sospechosas, las miramos con detenimiento y las biopsiamos. Y posteriormente biopsiamos las zonas, el resto de mucosa donde no hay lesión. Porque si biopsiamos primero la superficie mucosa donde no hay lesiones, se va a producir evidentemente una salida de sangre de las biopsias que va a manchar el campo y no vamos a poder ver ya las lesiones que son endoscópicamente visibles. Por tanto, primero ver muy bien, dedicar tiempo y tomar biopsias de lesiones sospechosas y posteriormente de la superficie regular normal del esófago de Barrett. Y bueno, aquí tienen 10 pasos para examinar un esófago de Barrett. Esto también lo hablamos en un curso anterior. No voy a insistir en ello, ya lo hemos dicho en la diapositiva anterior, pero lo pongo aquí por si quieren hacer una captura de pantalla, básicamente. Bien, ahora vamos a hablar ya del segundo gran tipo histológico de la neoplasia del esófago, que es el carcinoma escamoso o epidermoide. Como bien saben, aproximadamente supone la mitad de las neoplasias del esófago. En España tiene una baja prevalencia, pero sí hay una elevada prevalencia en países del Oriente Lejano, como puede ser Corea, Japón, China, donde se hace cribado poblacional, con endoscopia, con tinción, con cytosponge, etc. También, como bien saben, los factores de riesgo asociados a la aparición de un carcinoma epidermoide de esófago son el tabaco y el alcohol, que son factores de riesgo asociados también a tumores, carcinomas epidermoides de cabeza y cuello, pues del hipofaringe, de la lengua, de la mucosa de la mejilla, de la laringe, etc. Y por tanto, en estos pacientes, por ejemplo, que tienen neoplasias de cabeza y cuello, son pacientes que son más proclives y que tienen más riesgo de desarrollo de cáncer epidermoide de esófago. También hay otros factores de riesgo, como son la calasia, la radioterapia papira o la tirosis. Pero yo me centraría, teniendo presente que el carcinoma epidermoide de esófago es poco prevalente en España, me quedaría con la idea principal de que hay que buscarlo en pacientes con antecedentes de neoplasia de cabeza y cuello, porque son pacientes que han fumado y que han bebido mucho y tienen más riesgo, mayor prevalencia de carcinoma epidermoide de esófago. Esta diapositiva básicamente muestra, voy a incidir un poco en ello, pero muestra básicamente cómo diagnosticar y tratar o cómo se debe hacer el procedimiento diagnóstico, terapéutico y de seguimiento de un paciente con carcinoma epidermoide de esófago. Y se marca en rojo, fíjense que cualquier lesión submucosa, y me estoy refiriendo a carcinoma epidermoide de esófago, se debe considerar como no curativa si hemos aplicado un tratamiento endoscópico, porque hay un elevado riesgo de adenopatías locorregionales, o sea, más bien de afectación en las adenopatías regionales.
De hecho, podemos ver en este diagrama que cuando un carcinoma epidermoide afecta al epitelio o a la lámina propia, que no está afectando a la muscular de la mucosa, el riesgo de enopatías es de un 3%, de enopatías locales. En cambio, cuando ya la neoplasia afecta a la muscular de la mucosa, la afectación locorregional en ganglios ya puede ser de hasta un 12%, ya es muy elevada ya, es más de un 5%. Y si ya nos metemos en la capa submucosa, pues ya estamos hablando de una invasión, de una afectación, perdón, ganglionar que puede ser superior a un 20%. En esta diapositiva muestro cómo diagnosticar en un paso inicial la neoplasia epidermoide de esófago. Y lo más sencillo es hacer una tinción con Lugol, donde lo primero que vamos a ver es si un paciente tiene una lesión displásica o un carcinoma precoz de esófago, es ver lesiones que no captan Lugol. Y esta diapositiva muestro, la pongo para mostrar que cuando vemos muchas lesiones hipocaptantes de esófago, aquí digamos hay mayor riesgo de que exista en ese momento o con el tiempo un carcinoma epidermoide, porque el proceso de carcinogénesis en el esófago es un proceso de campo, field carcinogénesis, ese concepto. Entonces, cuanto más lesiones hipocaptantes veamos, estamos viendo que los carcinógenos, digamos, pueden actuar sobre una mayor extensión. Y hay, por tanto, digamos, un mayor riesgo, una mayor superficie a riesgo de desarrollo actual o en el futuro de tener un carcinoma epidermoide esófago. Entonces, cuando veamos más de 10 lesiones hipocaptantes en el esófago, hablamos de un grado C de lesiones, de lesiones no captantes detectadas con Lugol. Y como pueden ver aquí, el grado C se relaciona con un mayor riesgo de carcinoma escamoso en el esófago y también un mayor riesgo de neoplasia de cabeza y cuello. Ojo con este marcador. También podemos usar cromoendoscopio de magnificación. Aquí, bueno, les pongo una técnica que es la Blue Light Imaging, imagen con luz azul, donde podemos ver lesiones con un mayor contraste, que corresponden a lesiones displásicas o con un carcinoma epidermoide. Esta técnica no la tenemos en nuestro servicio, pero bueno, sí que tenemos otra técnica, luego ahora vamos a ver, que es la magnificación y el NBI. Esta tabla es un poco para volver a incidir en esta diapositiva, en la que que antes demostraba sobre la afectación de la pared del esófago y riesgo de afectación linfática. Y aquí pueden ver que hay indicación de resección endoscópica cuando la lesión afecta al epitelio o a la lámina propia, sin llegar a afectar a músculos de mucosa. Porque aquí el riesgo de invasión linfática es, de un 3%, es menor en general de un 3%. En cambio, cuando ya tenemos una lesión que afecta al muscular de la mucosa o una lesión que afecta a la mucosa pero con una profundidad de invasión de 200 micras o inferior, ya la resección ya no se puede considerar curativa. Una indicación relativa de resección endoscópica. Y a lo mejor podríamos indicarla en casos donde existe un elevado riesgo quirúrgico, un elevado riesgo de complicaciones tras la esofagectomía. En cambio, se considera que la resección endoscópica está contraindicada cuando, o que no es curativa, vamos, cuando vemos o podemos predecir que existe una invasión submucosa superior a 200 micras. Entonces, antes hemos hablado de la tinción con Lugol y también un poco también de la técnica de la cromatoscopia de magnificación por BLI, que no tenemos en el servicio. Pero sí podemos usar endoscopia de magnificación y NBI. ¿Con qué fin? Pues para lo que ven aquí, para identificar el dibujo vascular. Y viendo cómo son los vasos en un carcinoma o una lesión sospechosa de tener un carcinoma escamoso, de ser un carcinoma escamoso, podemos distinguir
4 tipos de patrones. El A, que se asocia al epitelio normal o con irregularidad focal, pero que no corresponde a una lesión displásica. Y luego tenemos los patrones B1, B2 y B3. El B2 se caracteriza por tener vasos circulares con forma de asa. El tipo B2, cuando vemos en vasos que ya pierden esa morfología circular en forma de asa y que ya están un poco más engrosados y tortuosos, estos se asocian ya a lesiones que afectan a la muscular de la mucosa y que incluso a la mucosa superficial. Y cuando vemos un patrón B3, que es el patrón, que es un patrón vascular donde los vasos son claramente gruesos, grandes, irregulares, esto se asocia a invasión de la mucosa profunda. Aquí podemos ver un patrón normal o un patrón anormal, pero donde no hay una irregularidad severa. Esto corresponde generalmente con un epitelio normal. En cambio, cuando vemos un patrón B1, que es el primer estadio en el que vemos vasos claramente anormales y que se asocian con un carcinoma escamoso, podemos ver vasos que no tienen una distribución lineal, sino ya tienen una distribución circular, en forma de asa. Aquí lo pueden ver. Y esto se asocia a afectación de un carcinoma escamoso en el contexto a nivel de epitelio o de la lámina propia. Aquí también lo pueden ver. Ven vasos lineales, pero ya ven otros que tienen ya una forma más circular de asa. Están más bien apelotonados. Esto es un patrón B2, donde podemos ver los vasos en asa, pero ya vemos unos vasos más engrosados, más tortuosos, engrosados, tortuosos. Aquí lo vemos, aquí. Esto corresponde ya a un carcinoma escamoso con afectación de la muscularis de la mucosa o de la submucosa superficial. Con lo cual, cuando vemos esto, ya tenemos que pensar si tenemos que hacer resección endoscópica o si ya a lo mejor no tenemos que hacerla y tenemos que mandar a un paciente a operar por elevado riesgo de metástasis linfáticas ganglionares, en torno a un 10-12%. En cambio, aquí podemos ver ya un patrón B3, donde vemos un patrón B2, pero aquí vemos un vaso grande. O aquí también lo vemos, vasos tortuosos, pero aquí ya vemos un vaso grande. Otro aquí. Aquí ya este dibujo vascular sugiere una afectación de la submucosa profunda. Y claramente aquí no debemos hacer resección endoscópica. Hay que mandar al paciente a operar o a radioterapia y a cirugía. Luego también tenemos un patrón vascular donde existen áreas avasculares. Este patrón a veces se asocia a carcinoma y coexiste con los patrones vasculares que hemos identificado anteriormente. Entonces, en general, pongo modo de resumen, cualquier área avascular rodeado de un patrón B1 sugiere invasión epitelial o de lámina propia. En cambio, el AVA M medio o el gran B, donde vemos donde el tamaño de las lesiones de las áreas vasculares es hasta de 3 milímetros o mayor de 3 milímetros, ya sugiere, cuando existen estos patrones, se asocia más a asociación con patrones B2 o B3 y también es un marcador endoscópico que refuerza la existencia de invasión ya más profunda por un carcinoma escamoso a nivel de la muscular de la mucosa o a nivel de la submucosa. Bien, aquí podemos ver otro tipo de lesiones, más que aquí lo pueden ver en el pie, un patrón B1, un patrón B2 y un patrón B3. Cuando vemos un patrón B1 se correlaciona muy bien con lesiones, carcinomas epidermoides que afectan al epitelio, propiamente dicho, o a la lámina propia. Una exactitud diagnóstica superior a un 90%. En cambio,
Este patrón no se ve cuando hay afectación de la muscular de la mucosa o de la submucosa superficial o submucosa profunda. Cuando vemos el patrón B3, esto generalmente no se ve en lesiones superficiales. En cambio, sí se ve habitualmente en las lesiones con afectación de la submucosa superficial y sobre todo con afectación de la submucosa profunda. El patrón B2, como pueden ver, se asocia principalmente a lesiones en la submucosa superficial o en la muscular de la mucosa, pero no discrimina tanto como los otros patrones. Puede verse, por ejemplo, cuando hay lesiones en la lámina propia o en el epitelio propiamente dicho, carcinoma in situ, y también a veces se puede ver en la submucosa superficial. Pero bueno, tenemos que conocer esos tres patrones porque el B1 correlaciona bien con la lesión superficial y el B3 con la afectación submucosa profunda. Y ya para ir terminando, a modo de recordatorio, recordar que el carcinoma escamoso tiene mayor tendencia a invasión linfática, más que el adenocarcinoma. Recordar los factores de riesgo, el alcohol, el tabaco y sobre todo que hay que hacer cribado, ojo, en pacientes con antecedentes de neoplasia de cabeza y cuello. Hay que aplicar luego precisamente en estos pacientes porque con pacientes con neoplasia neoplasia de cabeza y cuello, porque ya hemos visto que cuando tienen un grado C muchas lesiones, más de 10 lesiones hipocaptantes, están en riesgo de tener en ese momento o con el tiempo mayor riesgo de lesión sincrónica o metacrónica de un carcinoma escamoso de esófago. Recordar aquí de nuevo, como en el Barrett, la importancia de disponer y de aplicar el NBI con magnificación, porque nos va a servir para observar el patrón vascular y la profundidad porque esto va a correlacionar, con la profundidad de invasión del carcinoma escamoso. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.